En 6:16 minutos, Felipe, buenos días. Esa llamada del presidente Petro y del presidente Trump no la veíamos venir, no parecía lógica, y menos ahora en medio de esa crisis diplomática, en medio de esa tensión que estaba en su punto más difícil antes de esa conversación. Bueno, pero felizmente, digo yo, se dio porque pues esa es la manera de mantener las relaciones diplomáticas con cualquier país del mundo. Yo sí veo con muy buenos ojos que ojalá el presidente en su bipolaridad ahora no cambie en 24 horas y esas cosas que él hace. Pero a mí me parece una buena noticia para Colombia en general, porque pelear con los Estados Unidos es una locura, eso es un disparate para los colombianos, pues inentendible, por un lado. Y por otro lado, me pareció divertido ver a quienes fueron a la marcha para hablar contra Trump y en favor de la soberanía, aplaudir cuando el presidente les contó que había hablado con Trump. Pero es una buena noticia, es decir, de acuerdo, no me cabe Felipe, la menor duda. Sin duda, esta es una buena noticia para los colombianos. Ahora, el presidente Petro, como es un político avesado, hace uso de esa llamada, lo hace en tarima, un discurso que tiene eminentemente carácter político, de nuevo atacando al expresidente Álvaro Uribe, de nuevo atacando a los medios de comunicación, pero dando detalles de lo que serían esos diálogos, además porque viene un encuentro en la Casa Blanca. Caterina Vila. Ricardo, buenos días. Un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia comenzó la noche del miércoles cuando el presidente Gustavo Petro confirmó la llamada que sostuvo con su homólogo Donald Trump en medio de las tensiones. Fue la primera conversación desde que Trump está en la Casa Blanca y tras esta el presidente cambió su discurso en la Plaza de Bolívar. Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era no diga. Bastante duro, porque es que yo sé de la guerra, entonces... La llamada duró más de 40 minutos, comenzó sobre las 5:30 de la tarde, luego de que el presidente Gustavo Petro llegara a su despacho en Casa de Nariño tras varios días en Cartagena. Venezuela fue uno de los principales temas y el mandatario se distanció de Nicolás Maduro. ¿Qué es Maduro? Como dijo la extrema derecha en Nueva York, él no es mi aliado. Él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva. El mandatario insistió en que Donald Trump fue engañado. Los jefes de Estado también hablaron de cooperación para combatir el ELN en la frontera con Venezuela, de los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe y de la situación del vecino país. El presidente Gustavo Petro también reveló que conversó con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. También hubo invitación de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Gustavo Petro viajara a Washington, así como una invitación del presidente colombiano para que Trump visitara Colombia. Sin embargo, finalmente ese encuentro entre ambos mandatarios se realizaría en la Casa Blanca. Ustedes dicen que venga Trump. Yo le invité. Le dije que en una isla chéverísima, pero solo los dos y las escoltas. De él, de seguridad y de vía, porque para que no tenga, habrá una fragata gringa y una nuestra, cuidando de misiles. Y yo voy... Si es hablar, yo voy donde sea. En palabras del presidente, la crisis diplomática no ha terminado hasta que haya un encuentro personal. Cabe mencionar que esta llamada se da tras un encuentro entre la canciller Rosa Villavicencio y el encargado de negocios John McNamara. También luego de que el Ministerio de Justicia y del Interior declararan la intención de Colombia de cooperar en materia de lucha antidrogas con Estados Unidos. Desde varios sectores la comunicación fue celebrada. El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que la diplomacia y la moderación siempre deben primar, mientras que el precandidato Mauricio
Mauricio Cárdenas, dijo que el presidente Petro deberá ahora dar explicaciones en Washington, aunque sus argumentos son poco creíbles. Pasó lo que tenía que pasar. Gustavo Petro agachó la cabeza. Llamó a Donald Trump a darle explicaciones, a decirle que él sí está comprometido con la lucha contra el narcotráfico. Pero todo el mundo sabe, nadie es ingenuo, que la ampliación de cultivos ilícitos en Colombia se ha aumentado por cuenta de la política de paz total. Nadie va a creer algo diferente. Entonces, Gustavo Petro, usted va a tener que ir ahora a Washington a dar más explicaciones. Antes de ir, debería hacer algo creíble que genere confianza en Colombia y que le ayude a la democracia. Levante las mesas de negociación de la paz total, que han sido el origen de muchos de los problemas. La Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que la llamada mantuvo un tono constructivo y aseguró que se están adelantando las gestiones para un encuentro en Washington. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, gracias. Ese es el siguiente paso. El siguiente capítulo de esta novela será la reunión en la Casa Blanca de los presidentes Petro y Trump, luego de la invitación que hizo el presidente estadounidense en las últimas horas. Juan Camilo Merlano, ¿se tiene estimado cuánto tiempo tardarían en las coordinaciones, las cancillerías? Ricardo, eso ya depende de la gestión del secretario de Estado Marco Rubio y de la canciller Rosa Villavicencio. El presidente Trump, pues se vienen días muy ocupados para él porque cumple su primer año de gobierno y va a tener una agenda muy enfocada, por ejemplo, en cuestiones domésticas. Posteriormente, después de cumplir el primer año de gobierno, tiene un viaje a Davos, en Suiza, para el Foro Económico Mundial. Entonces es posible que se pueda estar produciendo, si no inmediatamente, en las semanas inmediatas, quizás a finales, mediados del mes de febrero podría ser más posible, pero en todo caso también todo depende de la flexibilidad de la agenda del presidente de los Estados Unidos y de que las tensiones se mantengan tal cual están, que las condiciones favorables se mantengan. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:22 de la mañana. El ajedrez de la política en Colombia se sigue moviendo. Juan Carlos Pinzón oficializó su participación en la gran consulta. Desde hace semanas, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos venía hablando con los precandidatos de esta consulta para manifestarles el interés de integrar esta coalición. Ese último encuentro fue esta semana para manifestarles y allí se cocinó ese aterrizaje político que da un viraje en la carrera por la presidencia de Colombia. Pinzón, que tiene el aval de oxígeno de ese partido de Ingrid Betancourt, se medirá en la gran consulta por Colombia con otros 7 candidatos o precandidatos a la presidencia. Allí está Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y David Luna. De estos 8 candidatos que se van a medir en la consulta el próximo 8 de marzo y quien sea elegido va a recibir el apoyo por todos los otros en la primera vuelta para enfrentar a la izquierda que hoy está liderada por Iván Cepeda. De los 9 candidatos que estarían en esa coalición, solo Pinzón, Valencia y Galán ya cuentan con aval político, aunque se espera que aterricen allí eventualmente el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 24 minutos, y este día es importantísimo para el bolsillo de millones de colombianos porque hoy a las 6 de la tarde el DANE va a revelar el dato de inflación para Colombia en el mes de diciembre y también el dato consolidado de todo el año pasado, insumo base y dato clave para otro montón de alzas y para ajustar una enorme cantidad de bienes y servicios en el país, adicionales a los que ya vienen subiendo por culpa del salario mínimo, con los analistas anticipando un índice de precios al consumidor, un IPC que pudo estar cercano al 5.2% durante el año anterior, cifra de partida para el reajuste de los arriendos, por ejemplo, que por ley están atados al IPC, para el reajuste también de los peajes en el país, igualmente atados a la inflación, pasajes intermunicipales que se ajustan con el IPC, servicios públicos, acueducto, aseo, alcantarillado, agua, luz y gas, que se incrementan con base en la inflación, aunque en el caso del gas con tarifas más altas por el aumento de las importaciones. También están atados al IPC, a ese dato de inflación, las matrículas de educación privada, que se ajustan generalmente en los meses de enero y de septiembre, que son los momentos clave tanto de colegios como también de las universidades. Índice de precios al consumidor
consumidor, costo de vida o sencillamente carestía, cuyas expectativas para este año son de hecho mucho peores, con cábalas que lo unifican por encima del 6%, es decir, el doble de la meta del Banco de la República, que ya no va a poder bajar tasas y que seguramente tendrá que dejarlas quieticas en el 9.25%, y ante el efecto boomerang que va a causar sobre el resto de precios el aumento desmedido del 24% del salario mínimo. Un crecimiento del costo de vida que viene y que ha estado jalonado el último año por cuenta de los alimentos. De hecho, con alzas en los perecederos y de manera muy particular aumentos en frutas frescas, hortalizas, plátanos y tomates que podrían llevar la inflación anual de los alimentos en el país al 6.36%. Sin embargo, todo con la fortuna de tener ahora un dólar barato, un dólar que se mueve alrededor de los 3.700 pesos, lo cual ayuda también a quitarle presión al costo de vida, y toda vez que el 30% de la canasta familiar viene por cuenta del alza también de los importados. Esto, mayores precios, eso sí, para todos, que además ahora se gustan para unos pocos que van a tener aumentos en sus carros, quienes tienen carros de lujo a diésel o quienes también tienen camionetas que funcionan con ese tipo de combustible, porque para ellos se acaba el subsidio que daba el gobierno, algo que en materia de finanzas públicas no es gran cosa, es apenas un medio pañito de agua tibia, porque el gran gasto de ese subsidio es en el transporte público y el subsidio que se usa para tanquear camiones y vehículos de carga en el país. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 27 minutos. El próximo mes, en febrero, podrán empezar las obras de uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Bogotá. En las últimas horas, la ANLA, como autoridad ambiental en Colombia, le entregó la licencia al proyecto de ampliación de la autopista norte, por lo que el gobierno nacional dio luz verde a esta obra, que espera resolver parte del problema de conexión entre Bogotá y municipios de Cundinamarca en la Sabana. La licencia es para la ampliación de la autopista norte entre calles 191 y 245, un proyecto que necesita una inversión de 1.8 billones de pesos, porque será la ampliación de 5.8 kilómetros de esta carretera, de esta vía, de esta autopista. Una autopista que pasará de tener 6 a 12 carriles, es decir, cada sentido tendrá 5 carriles mixtos y 1 para el uso exclusivo de buses de Transmilenio. Pero no solo son los carriles, también se contempla que cada costado tenga ciclorrutas y andenes de 3 metros cada uno. Se tiene además que garantizar la conservación, esa conectividad de la fauna, la flora y el agua de la cordillera de los Andes, los humedales, el río Bogotá y, claro, la reserva Tomás van der Harmen. El proyecto fue adjudicado en el año 2022, es a una APP privada, y la primera solicitud de esta licencia ambiental había sido archivada, pero ahora la ANLA la aceptó, la concedió en un documento que tiene 400 páginas. Eso sí, la ANLA pone condiciones a esta concesión ruta Bogotá Norte. Tiene que proteger ambientalmente hablando, sobre todo los humedales Torca y Guaymaral, para conservar la fauna, la flora y sobre todo el cauce de aguas, que no vayan a inundar otra vez la autopista norte, y menos proyectos de infraestructura, especialmente de vivienda, que se hacen alrededor de la vía. Por ejemplo, tendrá que elevarse la autopista misma 4.4 metros y construir pasos de agua, y sobre todo garantizar el paso de la fauna que sigue en la zona. Un último dato: la obra va a beneficiar más de 6 millones de personas y generará 30.000 empleos para, al final, reducir en 45 minutos los tiempos de viaje. Esta obra, que hace parte de proyectos de movilidad de la Sabana, junto al tren de Zipaquirá, la conexión de la troncal de los Andes y la doble calzada Subacota.